Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Listos para una nueva clasecita? ¿Cómo les fue? ¿Cómo han estado? ¿Desde dónde están? Hola Angie, ¿cómo vas? Y los anónimos que no han aprendido ustedes a colocar nombre que Angie de Bucaramanga. Hola a todos Bucaramanga, ¿desde dónde más se reportan hoy? Bogotá, Cúcuta. Ah, los de Bucaramanga y Cúcuta ahí están cerquita. Pueden hacer visita de vez en cuando, creo. A ver, oye, ¿quién es el que más lejos de Bogotá respecto a Bogotá? ¿Quién es el más lejano? Un temita medianamente sencillo, pero las preguntas tienen muchos aristas de dónde tomar en cuenta para enredar mucho las preguntas. Y en sí son los sistemas métricos, áreas, perímetros, volumen y sistemas de medida. Ya con esa partecita nomás es suficiente para extender una gran cantidad de preguntas que salen en el examen o en los exámenes de suficiencia en esta parte, ya sea ICFES, ya sea las universidades. Entonces hoy empezamos con esa partecita. Mientras terminan de llegar los demás, miremos una de las preguntas del taller o de las que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Pues recuerden que la semana pasada trabajamos lo de la parte de funciones, ¿no? Es vital que los que no vean la clase en vivo, la vean en la grabación, eso no hay lío, es la misma vaina, que no pueden interactuar, pero el proceso es exactamente el mismo. Eh, lo que les decía, el valor absoluto, que es una herramienta que se usa bastante para transformar las funciones. Las funciones, como son números a la postre, pues fácilmente yo las transformo con un valor absoluto y queda algo muy distinto. De hecho, no muy distinto, pero sí cambia totalmente la característica de la función general. Ustedes apliquen el valor absoluto inmediatamente, es un dolor de cabeza el análisis de muchas cosas, incluyendo dominio y rango, que son de las cosas que uno puede empezar a analizar. Desde Manizales, ¿quién está más lejos, Manizales o Cúcuta de Bogotá? Mi, mi topografía no es que sea muy buena. Camila, ya está Camila, está Jessica desde Bogotá, un poco de Anonymous y Angie. Vayan echando una miradita y de a poquito queda igual, no altera nada el valor absoluto. ¿Será? ¿Qué hará el valor absoluto? Pero sí, por acá, así. Es una pista, el valor absoluto convierte a positivo todos los valores de las imágenes. Recuerden que una cosa es el valor que uno le da a la X y otra es su imagen o f de X que nos da como resultante. Cosas distintas. Ahí van llegando, ahí van llegando. Entonces ganó que Manizales o Cúcuta, que queda más lejos de Bogotá.
Igual depende también del viaje, pero a nivel geográfico, ¿qué es más lejos? Manizales, será. No, a mí me parece que Cúcuta es más lejos, ¿no? Bueno, ya miraremos a ver quién gana. Entonces, al momento va entre Manizales y Cúcuta. Más rato averiguamos y miramos qué se tarda más, de llegar de Cúcuta a Bogotá, de Manizales a Bogotá. En carretera, ¿no? Porque en avión las distancias se hacen bastante cortas. Tengan en cuenta esta partecita. Esto es vital. Dice que todas las imágenes de esta función. Uy, ¿qué pasó? Ya me puse. Todas las imágenes de esta función, de esta se vuelven positivas. Entonces, miremoslo. Entonces, lo que sucede es que estas dos curvas de acá, estas dos parábolas de la función, que tienen imágenes negativas, ¿por qué son imágenes negativas? Porque los resultados que dan de tomar cualquier valor en x nos da un valor en y negativo, es decir, menos 10 como punto referente, ahí para allá una serie de valores. Entonces quiere decir que estos valores, estas dos curvitas de acá, tienen que subir a esta parte. Entonces tienen que subir algo como por acá. Entonces queda esto, ¿sí ven? Las dos curvitas, esta que estaba aquí subió y esta que estaba aquí en la mitad quedó acá. Ve, creo que vi la respuesta, si no estoy mal. Sí. 89, 181. Así no sea para en todo momento que estén chateando, cuando den una respuesta, en un paréntesis coloquen el nombre. ¿Recuerdan cómo hicimos la clase anterior? Que en un paréntesis le colocábamos el nombre, lo que hacía alguno de sus profesores. Sí, exactamente. Mirar qué tan lejos es de la carretera. Sara, hola Sara, ¿cómo estás? Entonces ganó Cúcuta. Imagínense si se fueron en bicicleta o en moto o a pie, se hace más lejos. Pero en general es refiriéndonos el tiempo de llegada en un bus corriente. Entonces va ganando Cúcuta. Salvo de que llegue ahorita nuestro amigo de Toquerré Nariño o los de Riohacha, pierden. Juan Camilo, vamos. Creo que logueando el chat desde Twitter o de Facebook, creo que se puede para que les aparezca con el nombre. La verdad nunca me he tomado el trabajo de entrar como acompañante. Yo tengo registro de la cuenta, pero nunca he entrado a un chat. Voy a hacerlo para que siempre pregunten y nunca sé. Listo, entonces vamos ya iniciando de a poquito. Entonces, mientras van llegando los rezagados, buenos colombianos llegan tarde. Entonces, esta es la característica de funciones. Le repito lo que le repito a todas las clases. Lo que hacemos acá no es suficiente. Ustedes tienen que hacer una inspección autónoma de procedimientos, de talleres, de ejercicios. Toda esa cantidad de cosas que puedan hacer para ustedes es positivo porque van ganando bagaje en el proceso. Si ya presentaron el ITFES y pretenden presentar un examen a una universidad o examen del ITFES de nuevo, es importante que tengan en cuenta o traten de recordar qué errores pudieron haber cometido. Los que no lo han presentado de pronto están en noveno, décimo. Una recomendación, es decir, como si pueden, es que presenten el ITFES de mitad de año, antes de mitad de año, como persona independiente del colegio. Eso les ayuda a que conozcan muy bien el ITFES. Y esto es una experiencia que les ayuda mucho a que cuando lleguen al ITFES real, al que los va a puntuar, le den
los quite un poquito de estrés, porque como ya se han enfrentado a ese tipo de ejercicio, a ese tipo de ambiente, les da un poquito más de seguridad. Y por lo general, en lo que de pronto se comparan resultados de las personas que no lo presentan y los que lo presentan, los que lo han presentado ganan un poquito si, en seguridad, en procedimientos, y eso se refleja a la postre en los puntajes. Vamos a iniciar ahora sí. Lo primero es como hacer una generalidad de lo que es nuestro sistema métrico. Nuestro sistema métrico tiene tres bases, perdón. Longitud, masa y capacidad. Recuerden que lo que es superficie y capacidad se miden desde longitud, pero la capacidad es lo mismo que el volumen. Okay. Recuerden que esto es lo mismo que decir volumen. Está ahí más tomado de pelo de lo normal esta cosa. Volumen. Entonces, volumen es la misma situación. Entonces, estas son las medidas que se pueden identificar. Recuerden que la unidad de litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo puedo obtener este? Es 1000 centímetros cúbicos. Entonces, eso como de resto la referencia es el gramo, entonces el metro, qué kilómetros son 1000 metros y todo el proceso de conversión de unidades, que eso ya tácitamente se tiene. Es decir, hoy la clase casi que totalmente es práctica, porque son de las cosas de geometría que sí se practican, que se ha venido tomando uno durante los años. Entonces es muy distinto a lo que veníamos trabajando. Desde la otra parte de geometría notacional, que realmente es la complicada de que no se ha tomado en cuenta. Esta tablita es vital. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que la base de nuestro sistema métrico es base 10, es decir, por 10. Cada vez que hay un salto de unidad a unidad, sin importar si es unidades de masa, de longitud o de capacidad, van de 10 en 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro sistema permite un proceso de conversión, es decir, yo puedo pasar de unidades grandes a pequeñas multiplicando y de unidades pequeñas a grandes dividiendo. Entonces, no es que dividamos de una, sino paso a paso, paso a paso. Entonces, si yo tengo centímetros y quiero pasar a metros, debo dividir una vez por 10 y otra vez por 10, es decir, dividir entre 100 en este caso. O si tengo kilómetros y quiero pasarlo a metros, multiplico hasta que llego a metros, o en este caso multiplicar por 1000. Eso es como en la contingencia que no recuerden esos procesos de conversión. Tendrían que averiguar bien la reglamentación para esa situación, pero sí creo que hay una cierta cantidad de becas para los que validan, pero en ese caso sí la validación es un poquito más complicada, porque de todas maneras es jugar hacia un puntaje específico. En estos momentos no sé cuánto será el puntaje mínimo o el promedio mínimo para que puedan aprobar, pero es un poquito menos de la media, es un poquito menos de la media. De todas maneras no es tan fácil como aparenta ser. Es más las personas que pierden la validación del bachillerato por el ITFES que las que lo pasan, precisamente porque van con falsas expectativas y no se han preparado lo suficiente. No es así que no se confíen. Alguien de los que acaban de llegar, alguien más lejos de Manizales y de Cúcuta respecto a Bogotá, que viva más lejos de Bogotá respecto a donde viven ustedes. El que va ganando es Cúcuta, según eso. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que la base de los procesos métricos de los que uno maneja son principalmente las características de perímetro y área de las figuras. ¿Qué perímetro es longitud y área es superficie? Entonces recuerden que perímetro es la longitud del borde, lo que mide linealmente o longitudinalmente los bordes de cualquier figura.
Por lo general, de las figuras poligonales, es decir, que tienen ángulos, en pocas palabras es la suma de todos sus lados. Estas son fórmulas abreviadas desde procesos multiplicativos porque hay, digamos, en este caso de un cuadrado, pues los cuatro lados son iguales. Es lo mismo que decir a lado más lado más lado más lado más lado. Cuatro lados, ese es el lado. Y en el círculo es el único que tiene una fórmula específica. ¿Por qué? Porque utilizamos la constante pi. Pi 2, pi por r. Recuerden lo que hablábamos en la clase de geometría, que quien dio el principio de pi fue Euclides. Pues por eso la geometría plana se llama geometría euclidiana en muchos aspectos. La tabla, esa tabla, eso es como repaso. Creo que en las preguntas que lo necesiten, les voy a poner la tablita por ahí en una esquinita de que de pronto la tengan a mano para hacer la conversión, así que no se afanen. Lo que sí sería recomendable es que tengan por ahí una hojita y papel, algo con que escribir a mano, porque van a tener que hacer algunos procesitos, posiblemente. Esa es otra de las recomendaciones. No se acostumbren, como muchas personas, a que responden todo mentalmente. Lo único que usan para escribir es rellenar el ovalito. No, escriban, hagan operaciones, analicen. Muchas veces el dibujo y el esquema de una situación me ayuda a clarificar el punto de vista para poderlo responder. Así que es más sencillo si yo estoy escribiendo. Además, lo que les decía alguna vez, uno llega con tanto estrés a la prueba que hasta los procesos mecánicos como multiplicar o dividir muy sencillamente se le terminan a uno enredando. En cambio, si uno lo escribe, le da tiempo de que el cerebro se acondicione y se ponga a trabajar claramente. Las áreas, entonces, si necesitan algún tipo de área, lo vamos extrayendo, lo vamos necesitando, usando para lo que podamos necesitar, yo se los entrego. Que en teoría deben saber cada una de esas áreas, pues es muy difícil, pero al menos sí por deducción. Hay una forma básica, es decir, cuando yo no me sé el área de una figura poligonal, sencillo, lo descompongo en triángulos y ya. Solo sabiéndome el área del triángulo base por altura sobre 2, yo puedo hallar el área de cualquier polígono, porque cualquier polígono lo puedo simplificar en triángulos. Es la unidad mínima de la geometría, de las figuras poligonales. Con la circunferencia sí, graves, porque ese es un cuerpo redondo y no hay forma de descomponerlo en algo más pequeño. Pues nos toca aprendernos claramente eso. Perímetro de área. Acostúmbrense a trabajar desde el pi notado. ¿Qué quiere decir? No decir, digamos, el área de una circunferencia que tiene radio 3 es pi por radio al cuadrado. No decir, esto es 9 por 3,1416, sino lo que se maneja es 9 veces pi. La misma situación, pero sin realizar la conversión. Van a encontrar muchas preguntas que están enunciadas en función de la constante pi. Entonces hoy empezamos rapidito con las preguntas porque hoy sí hay bastantes, hay como 15 preguntas, si no estoy mal. ¿Por qué? Porque realmente es algo que manejamos. ¿Dónde nos tenemos que centrar? Es en los procesos implícitos. ¿Qué le evalúa en este núcleo, en este eje temático, llamémoslo así, el INFE? Les va a evaluar que ustedes sepan realizar cualquier nivel de conversión. 1. 2. Que ustedes sepan las características medicionales, llamémoslo así, de las figuras geométricas, área, perímetro, volumen. Y otra que va implícita es el manejo de notación científica. ¿Por qué lo metieron implícito en eso? Pues la verdad no sé, porque eso sería más como de manejo de números racionales o irracionales, pero va implícito en los procesos. Entonces, en esta más o menos les evalúa algo parecido. Nos ganó Sebastián. Ya ganó Sebastián. Ustedes hacen los procesos muy rápido y no se toman el trabajo de analizarlos. Analícenlo, tómense su tiempito. Tienen 2 minuticos en promedio por pregunta.
cumplan sus 2 minuticos y verá que les va a ir mucho mejor, no se van a afanar. Ya tenemos respuesta de Fuertecito, de Betúa Saber, de Herminson. ¿Cómo están los que acabaron de llegar? Estábamos molestando de quién es el que está más lejos de Bogotá al día de hoy y creo que ganó Sebastián. Está desde Tuquerres, Nariño. Juan Camilo. Recuerden los anónimos cuando dan una respuesta, colocar en una paréntesis el nombre. Marco dice que está en Santa Marta. Uy, carajo, no sé. Ahí sí toca mirar si han viajado a Bogotá, cuánto se demora cada uno, Sebastián y Marco. Bien, Edwin. Uno que ya entendió, de los anónimos, uno ya entendió. Ah, no, ya había aparecido por ahí Sara. Recuerden que pueden cambiar la respuesta, ¿no? No es camisa de fuerza. César también ya dio la respuesta. Tenemos varias acá. Esas son preguntas que son más conocidas, pero lo mismo, por ser más conocidas, tienden a darle a uno la vuelta en muchos aspectos. Jessica ya dio la respuesta. Ah, Jessica ya la había dado, qué pena contigo. Listo, miremos las A o B. Entonces, ¿cuál es el primer inconveniente en este caso? Que me están primero dando la información que me dan en notación científica. Esa es la primera situación. Hay que saber manejar notación científica. Y dos, que hay dos tipos de respuesta. Que tenemos unas enunciadas en metros, A y C, y otras enunciadas en centímetros. Entonces puede suceder que en el proceso tenga doble error. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hacer la conversión a notación decimal. Entonces, para pasarlo a notación científica o, bueno, las características de lo que tengo acá, en los aspectos de 60 metros y 100 metros, en este caso, espera que acá esto sí me quedó mal, perdón. Esta era la conversión a centímetros. Ay, error mío. Entonces, en este caso es culpa mía que hice mal. Había leído mal, lo leí como centímetros. Y ahí resulta que las características aquí están en metros del valor. Entonces, no tomen en cuenta esto. Entonces, si yo quiero hacer la conversión de lo que me está dando, pero amplio el puntero, marcador y cambiamos el color. Me han dicho que el mejor color que se ve es negro, por el blanco más difícil. Y hoy está nuestro lápiz mágico jugando conmigo. Ya, cretino. Entonces, o bien esto. Entonces, si yo quiero expresar 60 como notación científica, ¿para qué me sirve la notación científica? La notación científica me sirve para expresar cualquier cantidad en base 10, es decir, como un producto por 10 o potencias de 10. Es decir, si yo tengo 10 a la 1, pues quiere decir que estoy multiplicando por 10. Si tengo 10 a la 2, multiplico por 100. Entonces, en este caso me dicen 60. Entonces, 60 dividido 10 me da 6. 6 por 10 a la 1 metros, que haría la notación científica de 60 metros. Y de 100 metros, como en este caso ya tengo el valor entero, en este caso es 1. Entonces 1 por 10 a la 2. ¿Por qué 10 a la 2? Porque 10 a la 2 es 100. 1 por 100, 100 metros. Entonces, esas son las medidas en notación científica. Entonces, miremos si están. 6 a la menos 2, 6 a la 1 a la menos 2. 6 por 10 a la 1 y 1 por 10 a la 2. La respuesta en este caso será C. Miremos qué me expresa en este caso. Entonces, la respuesta es la C. Esa es muy sencilla.
muy sencilla y no sabemos por qué apareció. Eso fue regalo para los que, normalmente los que presentan el primer examen después de una reestructuración o después de cambiarlo, tienden a tener preguntas muy regaladas. Con seguridad no les va a salir una pregunta tan fácil, pero sí tienen, esa pregunta salió en el primer examen de cambio. Entonces, cuando yo tengo una expresión en negativo, lo que me dice cuál es la situación, que entonces, lo primero que yo tengo que entender, pero si lo tengo acá, es esto me dice que debe tener una cifra decimal. Si tuviera menos 3, si yo tuviera algo como 5 por 10 a la menos 3, me diría que estando 5 como último valor, debo tener 5 cifras decimales. 1, 2, 3 sería la expresión. Eso sirve cuando tengo un único valor muy pequeño. La notación científica sirve cuando tengo valores muy grandes o valores muy pequeños. En este caso no tenemos la información. En esta conversión que teníamos acá era pasarlo a decimales, a centímetros. Bueno, eso ahí sí fue por alguna razón. Entonces, o bien esa pregunta y pongamos atención acá. Entonces, claro, y el proceso de lo que es notación científica porque lo vamos a utilizar. Entonces, cuando tenemos la notación científica de los valores en negativo, tiene que ser un valor pequeño. En positivo, el valor se amplifica. Entonces, si yo tengo 8 por 10 a la 2, entonces es como si tuviera 8 con dos ceros, es decir, 8 por 100, 800. Entonces eso lo van a ir utilizando, es bueno que lo vayan mirando, aunque casi la notación científica, usos en el proceso no tienen muchos, salvo simplificar situaciones. En química se utiliza bastante. Exactamente, es decir, ahí no hay ninguna conversión, lo único que hicieron fue pasarlo a notación científica. Claro, porque lo que sucede es que esas preguntas son del ITFES, es decir, uno trata de no usar preguntas inventadas, sino utilizar preguntas que el mismo ITFES haya evaluado y dice, bueno, estas preguntas son las que se usan o este es el tipo de pregunta que se hace. No es casualidad, porque son preguntas que están públicas. Si ustedes entran a la página del ITFES, encuentran que hay un banco de preguntas inmenso de muchos exámenes del ICFES, muchas preguntas que han liberado. Entonces se utilizan mucho para esos procedimientos. Entonces, para que lo tengan ahí en esa situación. 3243, ¿qué se hizo? Lo único que hizo fue la conversión. No se hizo ninguna, bueno, no conversión como tal. Venga, liberamos un poquito de espacio. No la conversión como tal, sino lo único que hicimos fue pasar la unidad a sistema por notación científica. No hicimos ningún tipo de conversión todavía. Entonces, si lo hubiésemos querido pasar, sería 60 metros pasándolo a centímetros, tocaría haber multiplicado cada uno por un pedacito. Entonces, digamos 60 metros para pasarlo a centímetros es multiplicar 60 una vez por 10 y otra por 10, es decir, multiplicar por 10 por 10. Entonces, eso nos va a dar 600, nos va a dar 6000 centímetros. Entonces 6000 centímetros en notación científica sería ¿qué? 6 por 10 a la 3. Y si yo quisiera pasar 100 metros en notación científica, ¿cómo me quedaría? En centímetros, primero. 100 metros en centímetros, ¿cómo nos quedaría? No, no, 1000 centímetros no. Tenemos 100 metros pasados a centímetros, ¿cuánto nos dan? Miremoslo, entonces tenemos 100 metros, pues será 100, vamos a pasar de metros a decímetros por 10 y de decímetros a centímetros por 10 nos va a dar 10.000 centímetros. Y 10.000 sería 1 por 10 a la 4 centímetros. Se utiliza para dar una cantidad de valores. Qué pena ahí el desfase, es decir, con una interpretación pequeñita, ¿sí ven?
El error fue que yo me imaginé que eran centímetros por alguna razón. Así estaba dormido cuando estaba haciendo la clase. Qué pena con ustedes. Entonces, o bien toda esta cantidad de información. Ahora sí. Claro, hasta ahí los procesos de conversión. Entonces, esa medida lo vamos tomando ahí. 1 por 10 a la 2, no. 1 por 10 a la 4, que es 10.000. Un arquitecto realiza una mecánica con medidas de los lados 100 veces menor que la medida original. Perdón, entonces sí estaba bien. Lo que sucedió es que esta pregunta tenía otro punto. Entonces soy yo el que está medio dormido acá en clase. Entonces todo este proceso sí está bien. Eso sería si la pregunta estuviera con el valor. Podría decirles que es que estaba, lo hice de aposta para mirar qué tan despiertos están, pero es mentira. Fue un error fallo mío. Entonces, lo primero que les dice, entonces aquí sí está bien el proceso, pero sirvió el repasito de procedimientos. Entonces, lo primero que les está diciendo es que la escala se achica 100 metros. Al achicar la escala lo que dicen es que proporcionalmente dividimos entre 100 el valor. Entonces, al dividir 60 metros en 100, nos queda una escala de 0,6 metros. Y 100 entre 100, pues nos queda un metro como tal. Entonces, mirando 0,6 nos queda 6 por 10 a la menos 1 metro. Si yo quisiera pasar ese 0,6 metros a centímetros, multiplicamos primero por 10, segundo por 10, y nos da 6 por 10 a la 1 centímetros. Y lo mismo con el metro, por 100 nos va a dar 100 centímetros, nos va a dar 1 por 10 a la 2 centímetros. Y en este caso queda la respuesta de felicitaciones a... ¿Quién es Anonymous 89181? Nombre. ¿No es Sara? Creo que 89-181 ya había dado el nombre por ahí. ¿No era Sara, creo? Felicitaciones, sí, en ese caso tiene toda la razón. ¿Se dan cuenta porque es necesario leer perfectamente la pregunta? Si uno no lee perfectamente la pregunta, comete errores como el que acabamos de cometer. Bueno, como el que acabo de cometer, que es interpretar mal la pregunta. Entonces uno no la puede interpretar a pedazos, uno tiene que leer la pregunta respecto a lo que le está dando. Entonces, bien por ustedes que se dieron cuenta, si no hubiésemos quedado fritos. Siguiente. Bien, Sara. Sabía que era Sara, que ya te has presentado. No, 49,96. Es que estamos haciendo, pasando el metro a, a centímetros. Entonces, no estamos pasando a la conversión metros, sino dése cuenta que la escala es en centímetros. Pasamos 10 a la menos 1, que es 0,6, primero lo pasamos a centímetros, que era el metro. Entonces, por eso queda positivo, porque estamos hablando de una unidad más pequeña. En este caso sería 6 a la menos 10 a la menos 1 si fuera en metros, pero no es en metros. Listo, ahora sí, siguiente. Bien, Jessica. Sí, exacto. O sea que las estaría bien si solo se pidiera la conversión en metros. Sí, eso estaría, sería la situación. Deben leer muy bien, qué pena con ustedes. ¿Se fue la señal? No, aquí estamos. No, ahí está transmitiendo bien. No, no hay lío. Entonces debe ser ya el servidor propio 4996. No, se pone 10 porque estamos escribiéndolo en notación científica. Entonces, la notación científica lo que hace uno es una abreviación
del proceso de operación. Entonces, no escribe uno 60, como está en este caso, sino lo que escribe, está loco el puntero hoy, lo que escribe es solo el valor simple, el valor más pequeño que yo pueda tomar sin utilizar ceros, en este caso 6, y lo multiplico por un valor base 10, en este caso como es 60, lo doy en función de 10 a la 1. Por eso es que utilizo el 10. Esto se llama notación científica. Ya les dejo la pregunta si no es más sindicato. Está pero loco esta cosa. ¿Tiene algún tipo de batería? No, siempre se pone 10. 10, lo único que cambia es el exponente. 22,981, ¿cómo es su nombre o tu nombre? Siempre se colocaba ese 10, exactamente. Empezamos con respuestas. Es bien B. Amy, bienvenida. 912. 51. Recuerden que dan la respuesta y en paréntesis el nombre. Sara se acordó. César B. Herminson B. 912A. Muy honesto, Evelyn, excelente. Una pregunta muy honesta. Hola, Angélica B. Bien, hay gente que no había visto o nunca habían colocado el nombre. Entonces, ahí les ayudo con un dato. El primero es que si yo quiero hallar, recuerden, entonces yo les ayudo. Cuando yo necesito hallar el volumen de un cuerpo, en este caso es un tipo de prisma, necesito multiplicar los valores dimensionales. ¿Cuáles son las dimensiones? Ancho, largo y alto. Es decir, tengo que multiplicar estos tres valores. Pero como este está en centímetros, debo convertirlos a metros. Ya con esa ayuda, imposible que no lo puedan hacer. Aquí me piden hallar el espacio, entonces ¿dónde está la palabra? Debe contar con mínimo con un espacio. Cuando yo estoy hablando del espacio de un cuerpo, estoy hablando remitiéndome al volumen que ocupa. Volumen, en este caso, 1 metro al cúbico. Es decir, 1 metro cúbico. Necesita 1 metro cúbico. Es como si fuera un cuadrito en toda la piscina. Entonces yo necesito saber cuántos niños me caben, para lo cual necesito saber el volumen de esa piscina como tal. Entonces, y ahí a partir de ahí empezamos a mirar. El área por la altura, exactamente, 912. 912 tiene nombre. En ese caso se busca el área de la base y se multiplica por su altura. Bien, entonces al menos es una idea básica. Miremoslo. Entonces, corriendo, miremos los volúmenes de las figuras tridimensionales básicas. Entonces, ¿cuáles son las básicas? Todo esto son prismas, si se dan cuenta que es exactamente la misma vaina. Cuando es un cubo ancho por alto o un prisma rectangular, ¿qué quiere decir prisma? Prisma es que se prolonga la cara. Entonces, la base se prolonga y es la misma. Lo que una pirámide tiene una base y termina en punta. Entonces, para todos los prismas, en sí el volumen es el mismo. El área de la base que tiene forma multiplicado por su altura. Para todos, esto es lo mismo pero en otra forma. Para las pirámides sí tiene esta pequeña fórmula. Y los cuerpos redondos, aunque el cilindro es un prisma, miren, base, el área de la base que es pi por radio al cuadrado por altura. Pero la que nos interesa ahorita es esta, A por B por C. Estos son otro tipo de prismas. Miren la cara de lo que tenemos y se prolonga a cierta altura, lo que la pirámide no se prolonga.
Estos son prismas raros, prismas oblicuos, pero es exactamente la misma vaina. Área por altura, sin interesar los procedimientos. ¿Qué hicimos acá? Entonces, lo primero que tengo que hacer es para poder tener un valor claro, como me están pidiendo el valor en metro cúbico, lo que hago es convertir los 90 centímetros a metro cúbico. ¿Cómo lo convertí? Entonces, recuerden la tabla, que en este caso íbamos de metros a centímetros. Entonces, debíamos tomar 90 y dividirlo entre 100. Y 90 dividido entre 100 me da 0,9 metros. Esa es la conversión. Y el volumen pues va a ser 3 por 4 por 9.8. 3 por 4, 12 por 0.9, 10.8 metros cúbicos. Entonces, ¿qué decía? Que cada niño, un niño, y dale, un niño necesitaba un metro cúbico como mínimo. Entonces, aquí nos alcanza el espacio para 10 niños y sobran 0,8. No podemos meter otro niño. Como quien dice, la respuesta es 10 niños al mismo tiempo dentro de la piscina. Entonces, no es tan sencillo como aparentemente se puede presentar, porque tenemos que hacer una conversión y un volumen. Casi que en los exámenes de las universidades sí les van a pedir volúmenes específicos, el volumen de una pirámide, pero en esto, como los problemas tienden a salir de la cotidianidad y es muy poco las figuras que no son prismas en nuestro entorno, entonces es muy difícil. Nosotros no usamos una nevera en forma de triángulo, ¿no? Sino la nevera tiene forma prismática, entonces de lo que se puede trabajar ahí. ¿Claro ahí? Con Camilo está más enamorado, pobrecito. Amy, la F, no fregues, ¿y eso qué es? 10 niños y otros sin cabeza, podría ser, podría ser. Pero no creo que sepa nadar muy bien un niño sin cabeza, así que más bien no. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? No hubo líos con ese, ¿cierto? Ningún inconveniente. Siguiente. Este de pronto no. Bueno, aquí dice cubo interior, cubo de una esquina y cubo lateral. Los cubos laterales son los de la mitad. Este ejercicio es viejo, viejo, pero viejo. Entonces, muy posiblemente lo han visto, pero sigue siendo de un nivel de complejidad bastante curioso en el análisis. Saben con más cosas ustedes. Analicen los cubitos. Bien, Edwin, Sara, Jessica. Amy, César, 45031. Ahí hay una entre D o B. Manda A, Helminson da A. Bueno, la A también entró a jugar. Marco,
D. Juan Camilo, la C. Marco, la D. Angie, D. Angélica, la D. Astrid, bienvenida, B. Deben tener en cuenta que hay del cubo no quiere decir que tenga solo tres caras, tiene seis, sino que hay tres que no logramos ver. Entonces solo vemos tres, pero hay tres que no vemos. Quiere decir que de uno de los cubitos o de cualquiera, si yo veo una cara es porque hay cinco que no veo. Si yo quito ese cubo que solo veo una cara, dejo al descubierto cinco caras. Para que el área superficial de del cubo no se altere, si quito un cubito que se vean tres caras, tiene que quedar ocultas tres. Pero si quito uno que se vean dos, quedan cuatro ocultas. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre los dos. Entonces, miremos acá. Entonces, cuando yo quito uno de la esquina, se ven tres caras. Quedan tres sin ver. Si quito uno lateral, se ven dos caras. Quiere decir que al quitarlo, quedan expuestas cuatro caras. Entonces, no me sirve. Y en un cubo interior se ve una sola cara. Al quitarlo, quedan expuestas cinco caras. Altera el área superficial. Entonces, quedan tres caras, quedan cinco caras y quedan, bueno, aquí son cuatro caras que quedan ahí en el proceso. Quedan cuatro caras, quedan cinco caras y quedan tres caras en la situación. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál será la respuesta? Si quitamos dos cubitos de las esquinas, son los únicos que quedan las mismas tres caras. Entonces, la única forma de que yo quite dos cubos y no se altere la superficie es que los quite de la esquina. De hecho, podría quitar 8 cubos, 1, 2, 3, todos los de las esquinas y no se alteraría. Pero si ya quito uno de los otros, sí empieza a haber un inconveniente en esa situación. ¿Por qué? Porque expone más caras de las que se tienen. ¿Claro ahí? Era la B, jeje. Bien a los que le atinaron a la B. Jessica se ríe. ¿Alguna duda? 22, 22981. Angélica. Una pregunta, pregunten, Marco. Listo, entonces miremos para los que entienden. Lo que sucede es que en el sistema son cubitos pequeños. Entonces, tiene un área superficial. El área superficial es la longitud del valor de la superficie de las caras, es decir, el área de las caras. Entonces me dicen, bueno, yo quiero quitar dos cubitos. Si yo quito un cubito de la mitad, está viéndose una cara, es decir, digamos 1 centímetro cuadrado. Si yo lo quito, quedan de la superficie 5 centímetros cuadrados, es decir, inmediatamente se multiplica por 5 la superficie que estaba exponiendo un solo cuadrito. Y lo que yo necesito es que quede exactamente lo mismo. Cuando quito uno de la mitad, se ven dos y al quitarlo van a quedar cuatro caras. Pero si yo quito los de las esquinas, como veo tres, obligatoriamente quedan tres que se exponen. Al quitarlo, se van a quedar viendo otra vez tres caras y no va a alterar el área superficial. ¿Claro ahí? Angélica. No, solo dos, estamos quitando solo dos cubitos, los dos de las esquinas, para tener el proceso claro. Miren, acá les dice, a quitar el cubito que aparece en grande. Pero su proceso total. ¿Cómo tener una figura cuyo volumen sea dos unidades menos, es decir, dos cubitos menos, pero con la misma superficie total? Entonces solo podemos quitar dos cubitos. Siguiente, a seguir jugando con cubos.
Es pregunta abierta, así que no es que falten las opciones de respuesta, ¿no? Recuerden el cuento de las preguntas abiertas. Primero, tienen que ser muy concretas. Y segundo, enunciar la información. Entonces, ¿de qué manera se puede determinar el número de galones de pintura que se necesitan para pintar los cubos? Enuncien la respuesta lo más simple que puedan. Si quieren, la pueden hacer con una operación. Entonces, bueno, no les digo más. Este valor de acá es la longitud del lado. Aquí vale x medios y aquí x cuartos. Longitud del lado nomás. Cualquier esquina se puede quitar si hubo un cambio. Como 40 minutos, pero fresco que ahí se puede meter. A medida que vayamos, ahí vamos tomando la rienda de la clase. ¿4 y 2 galones? Si es más pequeño, ¿va a gastar más galones? Yo no creo. En este caso no hay conversión. No hay conversión. Lo que hay que encontrar es una proporcionalidad de medición sin utilizar medidas. Entonces, ese es el lío, que me están dando la longitud de medida en función de una variable algebraica. Es para cualquiera. Lo único que me dicen es que si este tiene una longitud, la longitud de este es la mitad. Y este va a ser 4 veces la longitud de acá, para saber cuánto se da en ese proceso. Es complicada, es decir, esta pregunta es cerrada, originalmente tiene opciones de respuesta, pero me pareció curioso que la puedan resolver como pregunta abierta. Dícese, fuertecito, medio galón para el 2 y un cuarto de galón para el 3. Eso sería si X fuera la superficie, pero tengan en cuenta que es un lado. Podría ser, Marco, simplificar todo al cubo 3 y a partir de ahí analizar el cubo 2. Hermison, no entiendo. Ya entendí. El segundo galón 0.6 galones y el tercero 0.33 galones. Ya miramos. César, no, porque no me dicen que con un galón pinto solo una cara, sino con un galón estoy pintando todo el cubo grande. Pues si con un galón nomás pinto el cubo grande, la cantidad de pintura que gaste para pintar los pequeños tiene que ser menor a un galón de pintura. Perdón, tienes razón, tiene que ser mayor porque con un galón pintamos el cubo pequeño. Entonces lo que tenemos que mirar es cuántos valores caben de este valor en esta situación, en cada uno de los dos eh, cubitos que tenemos. Entonces, ¿cuántas caras tiene él? Este tiene 6. Entonces,
Y si yo divido el pequeño, entonces, si yo tengo acá el cubo 2 en función, aquí, bueno, aquí es caras de 1, el 1, 1. Si tengo el cubo 2, me dice que entonces la cara que se están dividiendo son 4. Cada una de las caritas son 4. Entonces, con un galón, estoy pintando 6 de las caras de 3. ¿Cierto? Ahora, ¿con cuántos galones podemos pintar el de acá? Tengan en cuenta que si ya lo estoy dividiendo acá, al tener un cubo con esa cantidad de caras, ¿cuántas caras tendrá? Entonces el cubo 2 tendrá 24 caras de las pequeñas. Si con 6 caras pinto un galón, con 24 necesitaré 4 galones. Ahora, para el cubo 1, que me da, entonces tengan en cuenta que el cubo 1 va a tener 16 caras en total. En ese caso, ¿qué haríamos en el valor? Entonces, en este caso fue más sencillo. ¿Por qué? Porque estamos tomando los valores que se tienen. Entonces, aquí tenemos 16 cuadritos por las 6 caras, y eso me da 96. Si tomo 96, que es la cantidad de caritas pequeñas, y lo divido en lo que me alcanza para el galón, que son 6, obtengo el resultado del valor. 96 dividido 6 me da 60, 16. Entonces, para pintar el cubo 2 necesito 4 galones y el cubo 1, 16 galones. Juan Camilo, muchos. Listo, esa sería la parte operativa, pero ustedes necesariamente no tienen que explicar el orden de los valores, sino explicar el proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Analizar cuántas caras pequeñas tienen cada uno de los otros valores. Sería una respuesta válida. Y bueno, ya el valor numérico sí está en la situación. Bien, Juan Camilo, le faltó un tricitico en los procesos, pero casi le atina. Al menos tenía la idea clara. Pilar, revise los procesos numéricos que están haciendo algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en la cabeza. Recuerden, escriban todo lo que necesiten para que lo puedan determinar. 24 caritas pequeñas tiene el cubo 2 y 96 tiene el cubo 1 respecto al 3, porque la longitud que nos están dando en el ejercicio es respecto al cubo 3. Entonces, miren, si se gasta un galón de pintura para pintar el cubo 3, esa es la situación. A partir de ahí, ¿cuántos se necesitan para cada uno de los otros valores? Subdivisión de las situaciones. ¿Claro ahí? No, Juan Camilo, porque haga la cuenta. Si yo tengo que una de las caras nomás, entonces el cubo grande, al dividirlo me quedan 4 caritas. Entonces 4 por 4, 16. Entonces, cada una de las caras tiene 16. ¿Cuántas caras tiene en total el cubo? Por 6. No lo estoy pintando por dentro, lo estoy pintando por las caras que nos están viendo. Entonces lo estoy pintando por cada uno de esos lados. Si lo pintara por dentro me daría el doble de 96. Si fuera un cascarón y lo pintara por dentro y por fuera me daría el doble. Es decir, me daría 192. ¿Por qué el 2 tiene 24? Porque si x cuartos, entonces quiere decir que es la mitad. La mitad de x medios es x cuartos. Entonces quiere decir que si esta es la cara del cubo 2, me caben 2x cuartos, x cuartos, x cuartos. Y como tengo 4 caras en una y un cubo tiene 4 caras, entonces en este caso será 4 multiplicado por 6 y en total me da 24. Y si tomamos ese 24 y lo dividimos en 6, que es las que se necesitan para un galón, me da 4
galones. Difícil, esa es muy interesante la pregunta. Es más fácil si a uno le dejan las opciones de respuesta. Entonces, ahí vamos. ¿Por qué 6? Porque son las caras de un cubo. Recuerden que un cubo tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Un dado. Un cubo es lo mismo que un dado de jugar parques o jugar cualquier juego. Bueno, un cubo hexagonal, ¿no? Hexaedro. Por eso multiplicamos por 6. Aquí solo estamos analizando una cara y en total el cubo tiene 6 caras que no logramos ver o apreciar. Ese es el dolor de cabeza que se llama abstracción, se llama la facultad mental que nos permite ver una figura plana y pensarla como una figura tridimensional. Porque uno solo puede representar el mundo tridimensional en forma plana. Entonces eso es un dolor de cabeza. Listo, siguiente. Bueno, sí, en ese caso sí ya es mirar la situación. ¿Qué tal que el cubo lo pongan de distintas posiciones, no tenga debajo? En ese caso, las que no se ven exactamente, 22,981, entonces serían 6, exactamente. Angélica, Angélica, bien. Entonces exactamente, Angélica, se ven 3 caras, no importa que las otras no se vean. La segunda figura en 4 pedazos porque mm, como lo que pasa es para entenderlo es del más grande al más pequeño. Entonces, el más grande tiene, lo divido. Entonces, el más pequeño es el 2 que es x2, y el más chiquito, x4, es decir, cada uno de los valores pequeños. Entonces, un cuadrito de estos, es decir, este, sería el cubo 2. Y como el pequeñito es x cuartos, en x medios sería 2. La mitad de x medios es x cuartos. Por eso al de x medios lo dividimos en 2 pedazos. Sería por eso que dan 4 cuadritos en esa situación. Listo, 912, nombre, no me gusta llamarlos por nombres. Entonces, es porque es una subdivisión. Se divide en 4 porque es la mitad la mitad de x medios para que no te dé x cuartos. Marco A, Jessica A, Amy A, Camilo A, Beto a saber A, Hervinson C, Angélica César C, David C también, 40121B. Tengan en cuenta que esa pregunta es más de proposición, es decir, proponer una situación válida para cumplir ese proceso. Justificar. La competencia es de justificación, pero lo que hago es proponer una respuesta. Esta zonita de acá, perímetro, no área, pilas, la longitud de los laditos. Si tiene 75, lo que pasa, y eso lo van a tener ustedes que apuntar mucho, es que la longitud de la figura no es proporcional a la información. Entonces deben tener eso en cuenta, entonces no se fijen ahí.
Si tiene 75 centímetros de perímetro, quiere decir que cada lado del triángulo grande tiene 25 y cada lado del triángulo pequeño tiene 5. Aquí en este caso es empezar a mirar las opciones. Miremos la primera, la A dice, a 75 centímetros le restamos el perímetro de cada uno de los triángulos de 5 centímetros. Lo primero, deduzcamos cuál será el perímetro de esta situación. Si el lado mayor vale 25 y el lado menor de los triangulitos vale 5, quiere decir que en la figura me está quedando que tengo 1, 2, un pedacito acá y algo así. Este valdría 10 y este valdría 5 de los valores. Entonces, y me va a dar pues 10 más 10 más 10, 35 más 5 más 5, 15, 45. Eso es lo que me tiene que dar. Entonces, miremos la primera que me están dando. A 75 centímetros le restamos el perímetro de cada uno de los triángulos de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí el perímetro ya lo sabemos que nos da 45. Entonces, tengo que buscar la respuesta que me da ese valor. Me dice, a 75 le restamos el perímetro de cada uno de esos valores. Entonces, el perímetro de cada uno vale 15. 15, entonces será 75 menos 15 menos 15 menos 15. En ese caso nos dará 75 menos 15, 60. Menos 15, 45 menos 15, 30. Quiere decir que la opción A no es. Entonces, primera que tenemos que descartar es la A. B. A 75 centímetros le restamos el perímetro de uno de los triángulos de 5 centímetros de lado. Entonces, miramos, entonces, bueno, aquí nos daba 10, 15, perdón, esto es 15. 15, 15, 45 y 5 nos tiene que dar 60. 60, 60, 60. Entonces nos da 30. Esa podría ser una opción. Entonces, tengan en cuenta que el perímetro general no lo estamos hallando solo esta partecita sombreada. A 75 centímetros le restamos el perímetro de uno de los triángulos de 5 centímetros. Entonces ya en este caso no va a ser 3 veces, sino la B lo que me dice es que tengo 75 y le voy a restar el perímetro de uno solo. Y en ese caso me da 60. La respuesta B es válida. Miremos la C. Calculamos la medida de cada uno de los lados de la figura sombreada y luego sumamos estos valores. Obvio, pero en ese caso estamos explicando cómo lo hicimos acá, pero no me está diciendo cómo llegamos a la respuesta. Ese tipo de preguntas ustedes tienen que buscar la que sea más concreta la respuesta, porque C es válido, entonces C y B son verdaderas, pero ¿cuál es la opción de respuesta que estamos tomando? La que me asocia un proceso numérico a la situación. Obvio, es decir, hallamos el valor de los lados de la parte sombreada y lo sumamos. Listo, ese es el perímetro, pero realmente es lo que explicaría numéricamente hablando, no explicaría nada. Entonces la respuesta es la B en este caso. Da 60. C, B, B. Marco la B. ¿Cuántos le atinaron? Un montón. El área no 75471 es el perímetro. Pero por más de que me da el resultado, es un valor que no tiene ninguna coherencia. ¿Por qué? Porque calculamos la medida de cada uno de los lados de la figura sombreada y luego, bueno, ¿dónde está la que me están dando? A cada lado del triángulo ABC le restamos 10. Bueno, entonces, en este caso, la C, que es la que están interpretando, es una generalidad. Es lo que haríamos. Bueno,
Yo tengo una figura, pues sí, quiero hallar el perímetro. Hallo la figura, calculamos la medida y sumamos. Está válido, es válido, pero no es una respuesta concreta al ejercicio o al problema que vamos a tener acá. Entonces acostúmbrense que si llega a presentarse, que tengan una doble figuración de respuesta, esta respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque no da respuesta al problema que me están dando. Es la forma en cómo tendría que hacerlo, pero no es la situación. El perímetro de la zona sombreada puede calcularse, ser calculado así. Entonces, si le piden calcular, es porque le están dando un valor numérico. Si me pidieran, es una forma en la que yo puedo hallar el perímetro del área sombreada, es láser sería una respuesta válida, pero en este caso el cuento es que debo hallar un valor numérico. ¿Claro ahí? Concreta y específica, es decir, pide el valor calculado, el numérico. Porque la C, Kerminson, es una respuesta general y no da un valor numérico calculado. Es más concreta la B. Pilas cuando le revuelven geometría y álgebra en una misma situación. Entonces ahí es para tener en cuenta. Es parte del proceso. En ese caso piden que uno primero, Juan Camilo, primero haga el cálculo del perímetro y a partir de eso contraste cuál de las respuestas es la que le da claramente esa respuesta. Tengan en cuenta que aquí sí es área, área, el área. Listo, empezamos. B, Angélica, aunque no estás muy segura. Juan Camilo, B, bien. César, B. 45031B, Jessica B, Gervinson B, Amy la B, Juan Felipe la B, Sara la B, la mayoría, solo uno ha dicho una distinta la B. Creo que por aquí Eduard la B, creo que por aquí está Edu. Sara. 912 la C. Marco la B. X menos 2 al cuadrado. Al cuadrado. Sí, yo sé que es difícil ahí escribir el cuadrado. Miremoslo. Entonces, tengan en cuenta que cuando quiero hallar el área sombreada es el área mayor menos el área menor. Entonces, el área mayor, la longitud es 2x, 2y y 2x. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de esos vale y, entonces este lado vale 2y. Y aquí vale x, vale 2x. Entonces, en este caso, 2x por 2y, 4xy.
Ahí ya tenemos el área mayor, ahora el área menor. El área menor, como es un producto notable, es una diferencial. Entonces, x menos 2 es un lado multiplicado por x menos 2 que vale el otro lado porque es un cuadrado. La multiplicación de los dos la puedo abreviar así, porque como la respuesta está abreviada, no tengo necesidad de convertirlo. Si la respuesta estuviese en un término general, necesariamente tendría que resolver el producto notable. Entonces ya ahí lo que queda es especificar que la respuesta es el área mayor 4x menos el área menor, x menos 2 al cuadrado. Entonces la respuesta era la B. B, excelente, la mayoría tenían una idea muy clara de ese ejercicio y eso que me parece que por el revuelto del álgebra era un poco más complicado de lo que podrían realmente tener. Pago por ver cuántos le atinan a esa. Juan Camilo de 22981. Angélica, la de o Sara. Pero es que yo soy más malo para la memoria temporal a corto plazo, pero mala, mala. Ah, sí, Angélica. Angélica, Marco. Venga, miramos, es que sí, porque al duplicar esta distancia, el tamaño del molino también se duplicaría. Este 16 es algún número que se calcula. Molino también se duplicaría. Bueno, todos dicen que se duplica, unos que no, que sí. Ya dio Sara, Jessica, Fuertecito, Edward, Anonymous 75471 y 22981. Apoyen ahí la A. César. Listo, miremos. Lo que pasa es que quieren tener en cuenta que esta figura es una circunferencia. ¿Cómo sé que es una circunferencia? Porque la longitud de todas las paletas del molino son iguales. Entonces, primero tomar en cuenta la figura, el área de la circunferencia, pi por radio al cuadrado. Entonces, miremoslo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para hallar la nueva área, no necesito calcular pi porque pi es una constante y en ese caso me va a quedar la nueva área de la circunferencia. Como duplico el radio, que es la longitud de las paletas, entonces me va a quedar pi por 2 radio al cuadrado. El lío es que está elevado al cuadrado. Y yo al elevar al cuadrado, el resultado se cuatriplica. Es decir, el área de la nueva figura va a ser pi 4r al cuadrado. Es decir, 4 veces pi por r al cuadrado. Si este era el área anterior, lo que hizo fue que se cuatriplicó, es decir, se multiplicó por 4 el valor de la operación. Entonces,
Y la respuesta era la B. Sí, porque al duplicar esta distancia el tamaño del molino inicial sería la cuarta parte del nuevo molino. Entonces, des en cuenta que aquí me dicen al revés la situación, que el más pequeño será una cuarta del más grande. Entonces, la respuesta, hasta en eso, nos tortura la vida Litfes, buscando la forma de contrariarnos una opción de respuesta muy sencilla. La B, varios, Angélica, 75471. Sara, sí era la B. Jessica, sí es la B. Qué bueno. Un ego pequeñito, Juan Camilo, pero bien, sí, sí le dio. Pero usted dijo la B o la D, así que en el resultado, venga a ver cuánto le atinan. Vamos a mirar si hacemos un conteo de las que le atinan, sino que es un poco difícil. Creería que esa es la de despedirnos, la de país, dijo alguien. No, quedaría, no alcanza tiempo para unas dos más. Y creo que son dos las que faltan, así que a trabajar. Sí, tenganlo en cuenta. Esta es complicadita y en pocas palabras tiene que hallar prácticamente los valores de todo el proceso. Tengan en cuenta que es medio cilindro y sería el área de la figura acá por la longitud que tiene de altura o de profundidad. Mucho. A ver, les ayudo con algo. Tengan en cuenta que uno tiene la proporción, ¿no? Y además tengan en cuenta que es la mitad. Digamos, el volumen de esta sería por la relación, sería pi por radio, entonces pi por radio al cuadrado por la altura, que es 10, dividido entre 2 porque es la mitad. Entonces en este caso sería 6 al cuadrado, 36
por 10, 360 dividido 2 pi. Es decir, el volumen de esta es 180. 180 pi, no es necesario transformarlo. Y de esta viene algo parecido, entonces será pi por radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, por 12 dividido 2. 3 al cuadrado nos da 9, entonces nos va a dar 9 por 12, 108 pi sobre 2, es decir, nos va a dar 54 pi. Pues la diferencia es bastante notable. Entonces en esa situación es bastante notable. Entonces de vez en cuenta el proceso. 6 al cuadrado, 36 por 10, 360 dividido 2, 180 pi. Entonces en este 3 al cuadrado, 9 por 12, que es la profundidad, 108 pi, nos da 54 pi el volumen. Entonces ya con esos dos valores yo ya tengo que enunciar una respuesta. La capacidad del canal mayor es menor 4 veces que la capacidad del canal menor. Canal mayor es menor 4 veces. ¿Cuál es el canal mayor y cuál es el canal menor? Entonces estamos hablando de que este es el canal mayor. La capacidad es mayor, entonces quiere decir que esta no se cumple. La capacidad de la canal mayor es 4 veces la de la canal menor. 4 veces no alcanza a ver, porque si una es 54 por 4 nos daría 216. Y eso sería lo que nos daría si no tuviéramos la mitad. Entonces quiere decir que la B tampoco. La capacidad de la canal menor se iguala con la capacidad de la canal mayor si la longitud se aumenta en 28 metros. Entonces quiere decir, si multiplicamos esto por 40, al aumentarle el valor, entonces sumaríamos 28. Entonces tendríamos, que en ese caso sería pi 9 por 40, porque le estamos sumando 28 metros más a la longitud, y nos daría sobre 2, 360 medios, es decir, 180 pi. La respuesta es la C. Pero para poder llegar a la respuesta hay que hacer todo ese proceso numérico, si no, no vamos a llegar a la respuesta nunca. ¿Cuánto le dieron? A ver. ¿La canal mayor es 12 y la menor es 10? No, la canal mayor es la de 10 metros, porque lo que define la canal es lo ancho, es decir, el área de la plana. Uy, varios latinaron, CS. Bien, excelente, Juan Camilo. 6 no es el diámetro. Sí, claro, sería el diámetro, pero al tener ese valor en el dividendo, la proporción sería igual. Entonces, en ese caso no altera mucho. Sería 3 acá y de aquí sería 1.5 para obtener el resultado. Pero la proporción seguiría siendo exactamente la misma en el proceso multiplicativo. Listo, la C. Entonces, no sé si alcancemos a hacer la otra. 2 minutos. ¿Será que alcanzan a hacer otra en 2 minutos? No, no la alcanzan a hacer. Muy larga. No creo, no. Sí, esa ahí, esa está algo complejita. ¿No creen? No, radio, no, diámetro no, radio al cuadrado por pi por profundidad. En este caso es que casualmente los dos valores dan parecido, pero no, no es lo mismo. Marco, es el área de la circunferencia, que en este caso es pi por radio al cuadrado por profundidad, sino que como estamos hallando solo la mitad, entonces sería por valor numérico en esa situación. Entonces, no siendo más, les borro para que no vaya a que la pregunta mezcolanza. Entonces, des en cuenta que todo es por proporcionalidad, pero siempre tiene uno que tener en cuenta
de qué valor está hablando, de cuáles son las acciones de los procesos de los que estoy hablando. ¿Claro ahí? Entonces, tengan en cuenta las capacidades, los valores en general. De esas preguntas hay bastantes. Entonces, no siendo más, quedan de tarea estos dos. Aquí quedaron al revés estas dos. La última es la pregunta y la segunda es un enunciado. Pero en sí, me interesa que respondan esta. Esta les va a quedar de tarea. Tenganla ahí presente. Igual esa queda en el video, la de los cubitos, que es bastante, es parecida a la que hicimos ahorita de los cubitos o la de la pintura, pero tiene una connotación un poco inversa a la que hizo la anterior. Entonces, mis amigos, no siendo más, un placer haberlos visto el día de hoy, para trabajar con ustedes, que tengan una muy buena noche y que saquen fuercitas para el último periodo de trabajito, que serán como 3 semanas aproximadamente en sus respectivos colegios, esperando que saquen muy buenas notas. Hijos, pasen muy buena noche, que le vayan muy, muy, muy bien a todos en su casa y en su derroche de energías que tuvieron el día de hoy.